mantienen la estabilidad interna del organismo. Y es bastante dinámico el ritmo, porque de eso depende la salud y la enfermedad. Por lo tanto, esperemos que todo esto que hablemos sea bastante importante. Se sabe que los líquidos en diferentes partes en el cuerpo, casi entre 60 y 65% del organismo de una persona es líquido. El intracelular es aproximadamente un 23% del peso corporal. La mayor parte son los músculos. El compartimiento extracelular es el 27%. Y este está dividido en 4 partes. El líquido intersticial, donde está metido la parte linfática, aproximadamente es el 12%. El líquido intravascular es el que nos vamos a dedicar ahora, es aproximadamente el 5% del líquido del peso corporal. Pero solamente el 3% del 5%, 3 litros son líquido de lo que se corresponde a ser líquido propiamente dicho, del total de los 5 litros que tiene la sangre. Los tejidos mesenquimales, el cartílago, hueso, licor, el agua que contiene el agua, comprende aproximadamente el 9% del peso corporal. Y el transcelular es el 1%. ¿Dónde está ese transcelular? Ahí ven, son las secreciones, por todos lados. Por lo tanto, el conocimiento, los principios del flujo de los líquidos en la física, fundamental para comprender la interrelación que existe entre la velocidad del flujo sanguíneo, la presión arterial, la dimensión de los vasos, principalmente, es todo lo que es la circulación sistémica. Los físicos utilizan el manejo de los líquidos, y ahí entra las leyes. La ley de Forceville, por ejemplo, que es una cosa bien interesante, en la cual tiene que ver el radio de la luz, del tubo de la luz, la longitud y la viscosidad del flujo sanguíneo. En este caso, el flujo sanguíneo. No se utiliza completamente esa ley porque la diferencia entre lo que es el movimiento líquido en física es sobre un tubo rígido. En cambio, en el cuerpo, esos tubos están determinados por los vasos sanguíneos y las arterias no son rígidas, son elásticas. Por eso tiene en parte algo de razón pero no tanto. Entonces está la ley de continuidad, conservación de la masa, porque el líquido está ahí, no hay cambio. La ecuación de Bernoulli, en la cual conservación de la energía, el movimiento que hace por la presión de la sangre que sale desde el corazón, por la fuerza con que emite la sangre desde ahí, es la energía. Y el número de Reynolds significa que la sangre viaja en forma laminar y no turbulenta. Es lo que se ve acá. Cuando la sangre sale del corazón, sale con una fuerza tal de que esa presión hace que la parte central de ese bolo de sangre, de ese flujo de sangre, la parte central es más rápido que la de los periféricos. ¿Por qué? Porque en la periferia hay resistencia de la pared del vaso. Esa es la velocidad máxima. Cuando uno corta esto, por la
se ve que esto es así, y se concentra. Y son en láminas, son en capas, por eso se les llama capa laminar. Y eso tiene que ser continuo, no debe haber interferencias en ese dominio. Y la parte de esto, de la ley, es, ¿no?, con este esquema, es la fuerza que ejerce el corazón para que salga la sangre, que es la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia que da la pared de los vasos. Ahora, este es un esquema donde está la sangre dentro de los vasos sanguíneos. La parte azul es la vena y la parte roja es la arteria. Y la parte media es arteria y vena, que son las más pequeñas, que sería esta, la parte de los capilares. Aquí se ejerce el movimiento de los líquidos dependiendo de donde esté. Cuando es en sangre arterial, o sea, en las arterias, influye mucho lo que se llama la presión hidrostática, porque es la fuerza con que el corazón bota la sangre. Esa es la presión hidrostática. Mientras que en el área venosa, que ya pasó todo el circuito de la parte arterial, allí lo que importa es que la sangre ejerza una presión que se llama la presión osmótica, para que el líquido sea atraído hacia los vasos sanguíneos. En cambio, en la parte arterial hace que la sangre, el líquido, salga hacia la parte intersticial por la presión hidrostática. En cambio, acá en el linfático, los vasos linfáticos no tienen ninguna presión y más bien la parte intersticial es el que ejerce una mayor presión para que entre el líquido hacia el sistema linfático. Ese es el movimiento. Todo el movimiento del líquido está en eso. Evidentemente, la parte donde el líquido va a entrar y salir por la presión y entrar por la presión osmótica, está relacionado a los vasos más pequeños, como son los capilares. Bien, entramos a lo que se llama el derrame, edema y derrame. ¿Qué es edema? Acumulación de líquido intravascular en el espacio intersticial. Es el aumento de presión, como ya dijimos. Presión hidrostática cuando va a salir el líquido de la parte capilar. O la reducción de la presión osmótica, que va a hacer que salga porque va a haber mayor presión osmótica fuera del capilar o de la vena, en este caso del área venosa. Eso hace una reducción de presión osmótica o un aumento de presión hidrostática, altera ese equilibrio que debe haber dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, una falla desde el punto de vista cardiovascular o renal o hepática se caracteriza por eso, acumulación de líquido en los tejidos. Eso es el edema. O cuando esté dentro de las cavidades corporales. ¿A qué se le llama cavidades corporales? A las extensiones del área intersticial. Esas áreas intersticiales que son extensiones y que son las cavidades son lo que conocemos como el espacio pleural, el espacio pericárdico, el espacio peritoneal o los espacios articulares. Ahí está. Ahora, esa salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, que se llama edema o derrame, dependiendo de dónde lo encuentre uno, puede ser de tipo inflamatorio y no inflamatorio. Los exudados ricos en proteínas
es porque no solamente salió líquido, sino también proteína desde los vasos sanguíneos. Y la mayoría de las veces, no siempre, porque en medicina no hay nada exacto, es por un proceso inflamatorio. Eso vamos a ver las razones después. Entonces, los edemas y los derrames no inflamatorios son fluidos pobres en proteína. No hay mucho. Hay unos cuantos, hay unos pocos, pero no hay mucho. Y eso se llama la sudada. En un ejemplo muy característico, esta es una radiografía simple de pulmón, en la cual el pulmón está prácticamente opaco, no se ve, no se reconoce la translucidez del pulmón, porque aquí hay cantidad de líquido dentro del parénquima pulmonar. Y la traducción histológica de decir dentro del parénquima pulmonar es que el líquido está dentro de los alveolos. A eso se llama edema pulmonar. Como se ve acá en la histología. Bien, entonces, una falla cardíaca que va a producir un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares venulares, porque no está llegando y sacando la sangre normalmente y hay un remanso de sangre y de presión hidrostática, que es el que va a causar edema. La otra va a ser una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, que va a activar a la renina-angiotensina. Va a haber retención de sodio y agua, con falla renal. Ustedes saben que el sodio retiene agua. Y va a haber un aumento de volumen de sangre. Ese aumento de volumen de sangre va a producir aumento de presión hidrostática. Y eso va a producir edema. Por otro lado, una malnutrición, un problema de falla hepática por alguna razón, o un síndrome nefrótico con la cual se pierde proteínas en cantidades, va a producir una disminución del plasma en sangre, de albúmina en sangre. Y eso va a producir una disminución de la presión osmótica. ¿Y cuál es la causa de eso? De todas estas cosas, el siguiente evento va a ser edema en cualquier parte del cuerpo. Órganos o periféricos. Por lo tanto, este aumento de la presión hidrostática por dificultad del retorno venoso va a causar edema, traumatismos, tumores, agentes infecciosos, y una serie de causas que pueden ser un problema que vaya a disminuir el retorno, el movimiento de la sangre, va a producir ectasia, va a producir presión hidrostática y va a causar edema. Una falta en la síntesis de proteínas, como ya dijimos, va a causar un problema de disminución de la presión osmótica y por lo tanto va a haber edema. Vamos a hacer algunos ejemplos. Esto es un tobillo, está volteado, está hinchado, y el médico lo que ha hecho es ejercer una presión en ese sitio que está hinchado. Ha presionado con el pulgar y ha hundido esta zona. Deja de presionar, saca el dedo y progresiva y lentamente vuelve a la posición que estuvo antes de la presión. Ese es un signo característico del edema. Pueden hacer ustedes este ejercicio en cualquiera que en algún momento tengan una cuestión en la cual se va a encontrar que hay un problema de hinchazón, que es el término que se utiliza. Acá es lo mismo. Han hecho esa presión a nivel de la pierna, ha dejado esta huella, o lo otro es la huella de la media.
que también está sucediendo lo mismo. Eso significa de que hay personas que ya en el transcurso del tiempo, por una mayor presión atmosférica y una ectasia a nivel de los miembros inferiores de la sangre venosa, está produciendo una salida de líquido hacia la parte exterior, hacia el intersticio. Y eso es el signo del edema. No es una enfermedad. El edema no es una enfermedad, es una manifestación de una enfermedad. Igual que acá, esa mano que se ha quemado, todo es edema por un problema de salida de líquido a partir de los capilares, por un problema de respuesta y de daño en los pulmones. Este pulmón está con dos cosas: aumento de peso y aumento de tamaño, porque el líquido se ha quedado estancado en este pulmón. Como ya dijimos, eso está dentro de los alveolos. A eso se llama edema pulmonar. Este otro es de un recién nacido que nació muerto por un problema de hidroceptalis, por un problema de incompatibilidad RH. ¿Qué ha sucedido? Que hay un pésimo manejo de los líquidos. Y el líquido que está aquí, que están viendo en el tórax, es en el espacio pleural derecho. Ha colapsado al pulmón hacia la parte central iliar y todo está lleno de líquido. Eso es un derrame pleural, es una extensión del edema. Aquí abajo, en la cual este miembro inferior está dentro de lo normal y esto está totalmente engrosado, ancho, está edemado. La diferencia de este edema con este edema es que es duro, muy duro. Cada uno quiere hacer la presión como esto para que deje la huella y no se ve, porque este tipo de edema es de tipo linfático, por un problema que ha habido a nivel de la zona ilíaca, en la cual no deja pasar el líquido linfático hacia la parte superior y ha causado un edema de miembro inferior. Este otro que dijimos, del derrame pleural, y esta es una ecografía del derrame peritoneal. Líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama eso? Asitas. Ese es el término verdadero que debe utilizar. Asitas. Por una falla, que puede ser un problema de bloqueo del espacio porta, o por una falla en la síntesis de albúmina, en la cual hay una presión osmótica inadecuada y por lo tanto sale líquido hacia la cavidad peritoneal. Ahí se ve. El radiólogo identifica eso. Otro término: hiperemia y congestión. Hiperemia es un proceso activo en que la dilatación arteriolar, principalmente, es en los sitios en los cuales puede haber un proceso inflamatorio. En una infección, ya ustedes conocen el término los pasos o las etapas o los signos de la inflamación. Y hay uno de ellos es el edema. También puede ser por un problema a nivel del músculo esquelético y durante el ejercicio. También va a haber edema. Hay un aumento de flujo sanguíneo. Los tejidos afectados se ponen rojos. Ese es un eritema. Esto es un aumento del suministro de sangre oxigenada, pero eso es corto y temporal. En medicina no utilizamos mucho la hiperemia como un proceso de enfermedad propiamente dicho. Son en casos puntuales. El único es la inflamación. Acá se ve en este ejemplo, en la cual la sangre arterial ya oxigenada, la roja, pasa
desde el área donde están los tejidos y las células para ser entregado el oxígeno, se va hasta el lado venoso. Esa es una diferencia. Como vuelvo a repetir, esto es temporal y rápido. Y más fisiológico que otra cosa, a excepción de la inflamación. La congestión, más bien, ese sí es un proceso pasivo. Ese sí es un problema que tiene que ver con muchos procesos patológicos. Es la reducción del flujo sanguíneo venoso desde los tejidos que tiene que salir para irse hacia el corazón. Puede ser sistémico, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o localizada como un problema de una obstrucción venosa en un sitio determinado. Aquí se ve el ejemplo. Hay mucho más sangre venosa que inclusive ha pasado a la parte arterial porque está obstruido en algún sitio ese movimiento de la sangre. Cianosis es un término clínico que se utiliza porque hay más un problema venoso, o sea, de la sangre no oxigenada. Y la congestión pasiva crónica es un problema de que un órgano puede estar constantemente en el lapso de un tiempo bastante largo con este problema de congestión. Y así se le llama a ese término. Uno de esos es el hígado. Es un hígado congestivo, rojo, grande, urgente. Aquí en la microscopía se ve, en el corte de esto se ve los puntos que están viendo más oscuros, son las venas centrolobulares, porque están con hematíes ahí dentro del vaso, porque no está moviéndose adecuadamente ese hematía. A la microscopía se ve así, los sinusoides llenos de hematíes. No debe haber hematíes en los sinusoides. Pero cuando uno encuentra eso, significa que hay una congestión hepática. Ese constante estar de la congestión hepática hace que los hepatocitos en el área 3 del parénquima hepático dejen de tener o dejen de llegar, van a dejar de llegar oxígeno y van a comenzar a hacer muerte celular. Y si eso se prolonga con el tiempo, mucho tiempo, una congestión hepática que no está solucionando el problema principal, va a hacer que estos hepatocitos que ya murieron van a llegarlos el componente fibroblástico y va después, como en este último, que está de color azul, el fibroblasto, va a hacerse lo que se le llama una cirrosis hepática. Es la consecuencia final de un proceso muy crónico de congestión hepática. En el pulmón la congestión puede ser así, muy rojo, simplemente rojo, porque los capilares están llenos de hematíes. Aquí, en este ejemplo, hay edema, como ya vimos, pero no hay salida de sangre, sino que la sangre está dentro de los capilares. Ese es el signo de congestión, y aquí se ve mucho más. Todos los capilares llenos de hematíes. Esa es la primera fase de todo el proceso. Después va a hacer que salgan los hematíes, va a salir los hematíes, va a comenzar a salir poco a poco y esos van a ser fagocitados por los macrófagos alveolo-pulmonares y van a encontrarse con que hay macrófagos con hemosiderina. Eso es un signo importantísimo de insuficiencia cardíaca. Hemostasia, trastornos hemorrágicos y trombosis. ¿Qué es hemostasia? Es el proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos en los lugares donde hay lesión vascular. O sea, en otras palabras, es un tapón para que no se pierda sangre por ese sitio. Y es fisiológico, es normal.
Esa es la respuesta del organismo frente a una lesión que hay en el vaso sanguíneo. Pero ¿qué sucede? Que hay fallas. Esos son los famosos trastornos hemorrágicos, o lo que va a ser hemorragia propiamente dicho. Es que hemorragia es la pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos hacia la parte exterior. Ese es hemorragia. Y el trastorno hemorrágico se relaciona a eso, un sangrado excesivo, y los mecanismos hemostáticos no están adecuados, han disminuido, y no va a prevenir que se pierda sangre. Entonces, un trastorno hemorrágico es porque no está adecuadamente funcionando la hemostasia. ¿Y qué va a producir? Hemorragia. Y la hemorragia, ¿qué es? Pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos hacia el exterior. El otro son los trastornos trombóticos. Es un coágulo, que se llama trombo, dentro de un vaso o dentro de una cavidad del corazón. ¿Por qué? Porque hay un problema, es el trastorno trombótico, en la cual ese tapón, esta hemostasia que debió de ser fisiológico, dejó de serlo y se convirtió en un problema. Ese es un trombo. ¿Qué significa? De que no desapareció, sino quedó permanente ese coágulo sanguíneo. Este último término es coagulación intravascular diseminada. ¿Qué significa? De que hay, desde el punto de vista de enfermedad, que es una de las cosas más graves que puede haber, una cantidad de microtrombos en todo el organismo, en los vasos más pequeños, capitulares y arteriales. El equilibrio hemostático tiene 5 componentes: la pared de los vasos, las plaquetas, los factores de la coagulación, la fibrinolisis y los inhibidores para la formación de un tapón o de un coágulo. En medicina ahora hay muchísimo de las pruebas en los laboratorios para poder identificar alguna de estos problemas que hay. Por ejemplo, el tiempo de sangrado. Esa se llama la prueba capilar de His. ¿Qué significa? De que sabiendo esto uno puede predecir si efectivamente el problema está en los vasos sanguíneos. Puede decirse con eso, el problema del sangrado es por ese motivo. El otro, las pruebas de plaquetas, que son los recuentos. Por eso en el laboratorio siempre se ve cuántas plaquetas tiene una persona. Las pruebas de adición, de agregación y liberación. En las trombosis venosas cerebrales, por ejemplo, un metaanálisis se demostró que el 97% tiene especificidad, sensibilidad y un 90% especificidad de esta prueba. Los factores o prueba de detección de la coagulación, que son parte de lo que uno ve todo el tiempo en medicina: tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de protrombina, tiempo de trombina, o pruebas especiales para el análisis de factores de la coagulación. Eso se pide en el laboratorio y eso debe de el laboratorista mandar el informe. La prueba de la fibrinolisis son pruebas de lisis de hemoglobina y de la medición de productos de degradación de las fibrinas.
¿Quién es el ejemplo más típico que se encuentra en el laboratorio? El dímero D. Ese dímero D es importantísimo, porque con eso se sabe si efectivamente hay un problema de la antitrombina. Y lo otro son pruebas de inhibidores de la antitrombina y de la proteína C y S. Eso se pide, porque se identifica con eso las alteraciones en el sistema de la hemostásis. Este es un ejemplo que está típicamente en el libro para que lo vean. A ver, lo trataremos de interpretar. Suponiendo que alguien se corte un dedo, ahí se ve varias cosas interesantes. En el primer momento del corte no hay sangrado, porque es un reflejo de vasoconstricción. Es un reflejo. Pero inmediatamente comienzan los endotelios que están a los costados, porque en el corte se han lesionado los endotelios, el vaso sanguíneo se ha lesionado y por lo tanto el endotelio también. Comienza los endotelios adyacentes a liberar endotelina para que cause la vasoconstricción. Y se expone la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, que es el colágeno, es el elemento principal para el factor extrínseco que comienza a jalar las plaquetas. Ahí comienza a aparecer el von Willebrand, se comienzan a medir las plaquetas comienzan a cambiar de forma, se aplanan, se ponen rectangulares a veces. Estas plaquetas comienzan a liberar una serie de elementos de gránulos, el ADP, el riboxano y otras cosas, y hacen que se rectifique. Y poco a poco comienza a agregarse. Todo esto es la hemostasia primaria. La hemostasia secundaria comienza cuando aparece la expresión de los complejos fosfolípicos, activación de la trombina, la polimerización de la fibrina, que hacen como que si fuera el cemento para que las plaquetas no se muevan. Y por eso actúa el factor tisular. Y la fibrina ya se organiza totalmente. Pero ¿qué sucede? Que ahí quedó, ahí se resolvió, deja de sangrar y el endotelio comienza a recuperarse y a volver a revitalizar aquí. Eso es lo normal. Queda como última fase esto, pero queda ahí, porque puede estar atrapado algunos hematíes, algunos leucocitos, pero inmediatamente a esa fase aparecen todos los elementos que sirven para la fibrinolisis y la eliminación de este tapón emocional. Aparece la trombomodulina, todo liberado por el endotelio, para eliminar, polimerizar la fibrina y hacer desaparecer este tapón emocional. Esa es la secuencia. Por lo tanto, las células endoteliales son los reguladores centrales de esta hemostasis. El equilibrio entre las actividades antitrombínicas y protrombínicas del endotelio determina si se produce o no la formación, propagación o disolución de este coágulo o trombo. Por lo tanto, si vamos a resumir todo lo que hay acá, podemos decir que un efecto inhibidor de la formación de trombos es que el endotelio esté en buenas condiciones, esté sano y esté bien. Que no le afecte ningún otro elemento que puede estar dando vueltas en la célula. En cambio, para que se forme el tapón y se mantenga ahí, va a haber la activación del endotelio. Y ese es el problema. Puede haber alteración o movimientos para que se libere, sí.
para que se desaparezca, sí, que el endotelio comience a liberar los factores inhibidores, la trombina y otros elementos más, sí, porque eso es lo que hace esto. La adhesión conduce a la activación plaquetaria, ya dijimos, los receptores GP2B, 3A de las plaquetas son los que sirven para fijar, y la activación concomitante de la trombina promueve el depósito de la fibra. ¿Todo por qué? Porque hay un daño en el endotelio y tiene que formarse ese tapón. Ahora, claro, no todo es perfecto. Lamentablemente hay enfermedades ya genéticas. La deficiencia de Werner-Süller significa de que este receptor, la plaqueta GP2, GP1D, no está y no se puede adherir al factor de von Willebrand y por lo tanto este coágulo no va a poder funcionar. Por la deficiencia del von Willebrand, este factor no hay, por lo tanto no va a funcionar. O este otro, el de trombastemia de Glassman, en la cual estos receptores que están en las plaquetas no existen y por lo tanto la fibrina o el fibrinógeno no va a poder pegarse y por lo tanto no se va a formar un tapón. Estos son pacientes que tienen problemas hemorrágicos constantemente. Es un problema ya de tipo genético. Ahora, dentro de todos ellos, acá hay dos formas de que los factores de la coagulación estén metidos en esto. Eso lo tienen que saber. Cuando tengan los cursos más adelante van a tener más detalles de todo esto. Vamos a dejar de lado el laboratorio porque ahí se puede modular esto. Pero en la parte de un tapón en vivo, el daño vascular es el principal, el factor tisular. El factor tisular es el que va a servir, basado en eso, en que el complejo que se va a formar, que es el más importante para la activación del factor 9 y del factor 10, es el factor 8, pasado por el factor 7, que es el principal. ¿Dónde está? Acá. Actúa sobre el factor 10 y este va a actuar sobre el 10 y va a actuar a la protrombina, va a pasar a trombina y el fibrinógeno en fibrina para la formación del coágulo. Ese es el proceso del sistema de coagulación. Entonces, estos factores que limitan la coagulación, eso se ve en la hemostasia. Esto es importantísimo porque esto es un proceso dinámico constante en la cual tiene que existir, una vez iniciada la coagulación, debe limitarse al lugar de la lesión y con eso hacer que desaparezca después, a evitar esto que dice las consecuencias posteriores. Se activa por medio del endotelio, el activador inhibidor del plasminógeno, el activador del tisular del plasminógeno, para actuar sobre el plasminógeno, sobre la plasmina, comienzan a lisar la fibrina, las plasminas se quedan pegado con la antiplasmina y ya no va a funcionar y esto poco a poco comienza a desaparecer. Y esa es la función. Eso es lo normal. Pero resulta de que hay factores, hay enfermedades que van a producir este problema del tapón hemostático, que ya deja de ser tapón hemostático normal para convertirse en trombo. Entonces, los trastornos hemorrágicos que uno va a ver en esto, puede ser por defectos primarios o defectos secundarios.
la pared de los vasos, las plaquetas o los factores de la coagulación. O sea, hay tres elementos que van a estar metidos en este problema de la hemorragia. Los defectos primarios hemostáticos son ya sea por plaquetas o la enfermedad de Pompe. Eso es lo más frecuente para decir que hay un defecto hemorrágico o un defecto de hemostasia primaria. ¿Cómo se ve la hemorragia? Hay muchas formas. Esto, por ejemplo, que están viendo es una hemorragia intestinal, pero son puntos pequeñitos que ven aquí. Esa es una manifestación de hemorragia por múltiples puntos pequeñitos que tienen más o menos 1 milímetro de diámetro. O este otro a nivel del cerebro, que es como un coágulo que salió del vaso sanguíneo y está dentro del parénquima cerebral. Esa es una hemorragia cerebral. Entonces, los defectos secundarios, efectos de la coagulación, por ejemplo, hemorragia en los tejidos blandos, músculos, articulaciones, traumatismos, en la hemofilia, también puede producirse hemorragia intracraneal y a veces eso es mortal. Los defectos que a veces hay o alteran a los vasos pequeños son estos. Aquí están los ejemplos. Petequia, cuando es menos de 2 milímetros. Púrpura es entre 2 a 10 milímetros, desde el punto de vista macroscópico. Equimosis, más de 10 milímetros. Hematomas son colecciones profundas, palpables, a veces como más. Esa es la característica de la forma como uno ve la hemorragia, desde el punto de vista macroscópico. Por ejemplo, esto. Acá hay coágulos, cantidades que ha llegado entre la cápsula renal y la grasa perirenal. Se acumuló sangre, eso no hay, eso es por una razón bastante particular. Puede ser por un problema de que en el acto de hacer una biopsia en el riñón le perforaron un vaso sanguíneo y le hicieron eso, o en un traumatismo. Eso se llama un hematoma renal. O aquí, una hemorragia a nivel de la pared miocárdica del corazón. Después del proceso de infarto, a veces llega la sangre y se queda ahí. Es la secuencia. O aquí en el cerebro hay múltiples puntos hemorrágicos. Como ya vimos, o en este otro, que es un hematoma bastante grande a nivel submural. Son formas de hemorragia. O aquí, en esta mano, en este brazo, equimosis. O este que es un poquito más grande de 2 milímetros, un poquito más, una púrpura. No una petequia, la petequia está por acá, son pequeñitos, 1 milímetro, una púrpura acá. La hemorragia que ya lo vimos acá, o esta cantidad de sangre que se ve a nivel del intestino, en la mucosa, porque hay cantidad de sangrado que está haciéndose a partir ya sea de una masiva cantidad de petequias, aunque no se ve en el resto, sino es específicamente de un vaso sanguíneo, cantidad de sangre. Eso es hemorragia intestinal. Así se le da el término de hemorragia intestinal. Acá, hemorragia pulmonar. Y aquí se ve la manifestación clásica, típica de una hemorragia pulmonar, porque hay hematíes dentro de los alvéolos pulmonares. O este otro, que es un sangre dentro de la cavidad pleural. No es líquido, es sangre, eso se llama un hemotórax. Si fuera pus, biotórax. Si fuera
líquido quiloso, kilotórax, y así. Ya no depende de la etiología y del elemento que está causando esta cantidad de material dentro del espacio. Igual como acá. Acá en ambos lados hay sangre en ambas cavidades pleurales. Hemoperitoneal. O acá en el cerebro, cantidad de sangre que está por debajo del alarnoide, en toda la superficie del cerebro. Esa es una hemorragia cerebral subaracnoidea. Es característica. Es debido a la ruptura de una arteria que tiene una malformación vascular congénita. O este otro, una hemorragia cerebral severa con destrucción del tejido cerebral por un traumatismo. O este otro, hemorragia a nivel renal y lateral severo, tanto en la cápsula o en la cortical como en la medular, debido a un problema de rechazo agudo, hiperagudo de un trasplante renal. Pues este otro son dos suprarrenales con cantidad de hemorragia debido a que ahí ese es de un niño que tuvo una sepsis por meningococele. Aquí abajo, esta es una úlcera péptica, donde al medio se perforó tanto que hizo un tapón, pero se perforó y llegó hasta la cavidad peritoneal. Y aquí al costado están viendo coágulos de sangre metidos dentro de la cavidad peritoneal porque llegó ahí, y eso se llama un hemoperitoneal. Entonces, trombosis. La trombosis es un fenómeno, es un proceso que ya dejó de ser fisiológico. Es un proceso en el cual lo que va a suceder es que por un problema de lesión endotelial, por una normalidad en el curso sanguíneo o por una hipercoagulabilidad, va a producirse este fenómeno que se llama trombosis. Y esta trombosis va a causar trombos. La lesión endotelial a una activación plaquetaria, porque el endotelio va a hacer eso, va a activar todo lo que vimos en la parte esta de la formación. La hipercoagulabilidad, porque es un problema en la cual la cantidad de sangre que está dando vueltas en el sistema es demasiado, está dañada, y una de las cosas que vemos aquí en el Perú y que hay problema de trombos por hipercoagulabilidad es en las personas que viven en Cerro de Pasco. ¿Qué cosa tiene esas personas que viven en Cerro de Pasco? La falta de oxígeno, evidente, más de 4.000 metros de altura, no digamos solo Cerro de Pasco, sino todas aquellas personas que viven años en altura. ¿Cuál es la forma de compensar la falta de oxígeno? Es aumentando el número de glóbulos rojos. El aumento del número de glóbulos rojos produce una mayor viscosidad y un espesamiento de la sangre. Y la sangre se hace más espesa, se hace más lenta y hay más ectasia. Y por lo tanto, la ectasia es un factor importantísimo para la formación del corazón. El flujo sanguíneo normal, claro, es una condición muy interesante en la cual hemos visto que el flujo de la sangre, el flujo que va por las paredes de las arterias, debe ser laminar. Si hay una alteración en la pared de las arterias,
eso es turbulencia. Y eso es lo que va a producir la normalidad en el flujo. Y esa es causante de formación de trombos. Entonces, la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad, que son estos otros factores que hemos visto, también va a causar esto. Hay dos entidades que es necesario que lo conozcan, que es el síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Un síndrome inducido es un trastorno grave, potencialmente mortal, que se produce por la administración de heparina no fraccionada. La heparina, ustedes saben que es un elemento que sirve para la coagulación, para evitar la coagulación. Pero resulta que con un problema de formación de anticuerpos, un problema de inmunidad, es capaz de activar, porque son anticuerpos anti-PF4 que tienen los gránulos que se encuentran en las plaquetas. Por alguna razón está activado y forma anticuerpos contra esos gránulos. Y ese es el problema. Desencadena trombina, o sea, actúa la trombina y forma la trombosis multisistémica. Y esa es una cosa interesante porque a pesar de que puede haber un problema de disminución de plaquetas, pero con esa poca va a producir un problema propósito. Este otro, el síndrome antifosfolipídico, es uno de los más frecuentes, en la cual acá sí es un problema evidentemente de autoinmunidad inicial. O sea, es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoide o cualquier otra. Ellos son los más sensibles y susceptibles a tener un problema de esta enfermedad. Y el otro es un disparador, que puede ser una inflamación o una infección. Hay dos etapas. ¿Qué hace? Hay anticuerpos antifosfolipídicos que se forman y se produce trombosis, tanto arterial como venosa, principalmente arterial. Complicaciones en el embarazo, es lo que más frecuentemente uno ve. En las muertes de abortos espontáneos, principalmente que no se explica. Trombo, entonces, ¿qué es? Ese coágulo aparece en cualquier parte del sistema cardiovascular, varía en forma y tamaño. Los trombos arteriales o cardíacos inician en endotelio lesionado. En cambio, los venosos aparecen en zonas donde hay ectasia venosa. Entonces, si uno hace la deducción, uno ya sabe dónde puede haber un trombo arterial y un trombo venoso en el cuerpo. El trombo siempre está fijado a la pared de los vasos. Siempre está fijado. O una arteria, o una vena, o al corazón cuando se forma ahí. Crece en dirección al flujo sanguíneo, evidentemente. Los que se forman en la aorta del corazón tienen lo que llaman la evidencia de las líneas de sangre. Eso lo vamos a ver. Los trombos que se forman en la cavidad cardíaca o aórtica se llaman trombos murales. Esas son características que uno tiene que identificar en este trombo. Ya son trombos patológicos. Suelen ser oclusivos, el trombo arterial. Los sitios más comunes por frecuencia son arteria coronaria, cerebral, femoral. Y esa es la importancia que se tiene para aprender esto, porque cuántas veces han visto ustedes pacientes que han escuchado que alguien ha tenido una hemiplegia, un derrame cerebral, ese es el término que ellos utilizan, porque ha habido un problema de trombo, o un infarto cardíaco, por un problema de la coronaria, o femoral, que también hay por el problema de los problemas de Fourier que puede haber. Por lo general, ¿no?,
una red friable, plaquetas, fibrina, glóbulos rojos y leucocitos, que son pocos, y pocos leucocitos, pocos glóbulos rojos. Suelen superponerse a placas arterioscleróticas, que es lo que vamos a ver después, y hay lesiones como las vasculitis o traumatismo. Sobre eso se puede formar también los trombos. Se adhieren focalmente a la pared del vaso y contienen transfusiones de sangre. El trombo venoso son los llamados también flebotrombosis. Casi siempre son oclusivos, tapan todo. Es un molde, pueden ser largos, y son lo que se llaman trombos rojos o trombos de ectasia. Los arteriales son los llamados trombos blancos. Simplemente es por la cantidad de Matías Clay. Las venas de las extremidades inferiores son las más afectadas, 90%. Pero puede estar en cualquier otro sitio, extremidades superiores, plexos prostáticos, venas ováicas, las venas periuterinas, y también puede aparecer en zonas neurales o la vena porta hepática cuando hay un problema. Aquí, trombo arterial o trombo mural en el corazón, y trombo mural en la aorta. ¿Qué tipo o el destino de un trombo? El trombo puede tener varias posibilidades. Se propaga, se emboliza, se disuelve o se organiza y se recanaliza. Esas son posibilidades. Aquí, en esta imagen, este es un trombo arterial. ¿Cómo sé? Por la cantidad de fibrina. Solamente hay unos cuantos hematíes atrapados dentro de la fibrina. ¿Qué de importancia se sabe esto? Ustedes saben que cuando hay un cadáver y se le hace una autopsia, va a haber cantidad de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ya es cadáver. La ectasia hace que se coagule la sangre. Entonces, ¿cómo sabe el médico forense que eso es antes de la muerte o después de la muerte? ¿Post-muerte o antes de la muerte? Por la cantidad o por la presencia de las líneas de sangre. Esta fibrina, estas líneas finas, es fibrina. Está alineado en esta forma, está organizado en esta forma. Es que se ha formado antes de la muerte. Y eso sí es un trombo verdadero. Acá, este es un trombo venoso. De la pared, esta es sangre, cantidad de sangre, está atrapado. Está ambos, este arterial y este venoso, están pegados a la pared del vaso. O sea, arterial, sea venoso. Aquí ya no hay tanta cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque se está organizando. Y la organización significa que hay cantidad de fibroblastos acá. A partir de las células stem cells que pueden estar ahí, comienza a formarse fibroblastos e inclusive ya comienzan a formarse neovasos capilares. Aquí abajo es el ejemplo más típico de cómo vamos a hacer el proceso de los cambios en el trombo. Una vena ilíaca se ha taponado, se ha formado un trombo acá y se ve a lo largo, y acá hay las posibilidades: o se disuelve totalmente y vuelve a quedar como si nada hubiera pasado, o se desprende de la vena y viaja y llega acá, por ejemplo, al pulmón. O la otra opción es que se disuelva parcialmente, no totalmente, y queda un remanente del trombo acá. O lo otro es que no se va a disolver ese trombo y comienza entonces a ver la organización, como sucede acá, y la recanalización. Esas son las posibilidades.
ejemplo de un trombo. Este es el verdadero trombo y aquí está, esta es una arteria y aquí ya se ha pegado un coágulo. Este es a nivel de la vena, totalmente rojo, pegado a la válvula, firmemente pegado a la válvula. Este es de una arteria en la cual hay cantidad de fibrina, firmemente adherido a la pared. ¿Por qué? Porque ahí todo el sistema de la coagulación está funcionando para la adherencia de ese trombo. La coagulación intravascular diseminada es una característica muy interesante. Es una trombosis generalizada de la microcirculación. Aparece en forma repentina o insidiosa, como complicación de muchas enfermedades asociadas a la activación de la trombosis. Igual como muchas cosas, la coagulación intravascular diseminada es la causa de otro elemento, de otra enfermedad, pero es bastante serio. Embolia, entonces, es esto. Este es un pedazo de trombo que está viajando por la aorta. Ha salido de algún sitio, de dónde está saliendo, porque está viajando por la aorta ascendente y hay la posibilidad de que dé la vuelta o se vaya por la aorta descendente o se vaya a las carótidas o se vaya al cerebro o acá a la subclave. Entonces, ese es un ejemplo. Masa líquida, sólida, gaseosa, cualquiera de las opciones, desprendida de un trombo que es transportada por la sangre desde un punto de origen a un lugar distante. Esa es la característica de la embolia. Por ejemplo, esto ha llegado acá, rojo, es un émbolo, no es un trombo porque no está adherido a la pared de los vasos, y aquí se ha dividido en dos. Esto se llama el cabalgamiento de un émbolo. Pues se iba para este lado, para este lado, y se quedó cabalgando. Este es un émbolo. ¿Cómo sé? Porque no está pegado a la pared de los vasos, por el vaso. Y aquí se está viendo los resultados de este trombo que puede haber en el pulmón. Comienza a haber hemorragia primero a nivel del órgano. Esto es una arteria renal en una biopsia en la cual aquí estaba la luz, pero vean ustedes que son unos espacios junto con los hematíes. Estos son cristales de colesterol que se han desprendido por una maniobra que hicieron de algún sitio, llegó hasta este sitio y se clavó, porque ya no podía pasar más, porque ya era más pequeño. La arteria está dañada y esa es la causa de eso. Aquí, este es un coágulo totalmente pegado, adherido, que pudo haber llegado de algún sitio y se quedó estancado. O este otro, es una vena pulmonar en la cual hay ¿qué? Tejido adiposo y células. Esta es una médula ósea. ¿Cómo llegó la médula ósea a ese sitio? Por un traumatismo a nivel de los huesos largos, salió un fragmento de médula ósea, se rompió la vena femoral y por ahí se metió. Este otro es un émbolo que primero fue émbolo, ahora está firmemente adherido acá a la pared porque aquí hay gérmenes y acá hay leucocitos y ha dañado la pared de esta vena. Esto se convirtió en un trombo. Este se llama un trombo séptico o un émbolo séptico. Primero émbolo, después trombo séptico, porque tiene gérmenes. Y aquí se han adherido más hematíes, coágulos, urina, para decir de que estos trombos tienen partes.
cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Por dónde se va a desprender para formar un émbolo? Por la cola. El sitio más fácil, más viable, más rápido, para que pueda desprenderse. Entonces, la embolia pulmonar es la forma más común, la enfermedad más grave. Las embolias pulmonares son clínicamente silenciosos entre un 60 a 80%. No les va a causar mayormente cosas. Pero hay problema de una muerte súbita, porque el cabalgamiento que vieron en ese trombo, en ese émbolo, bloquea las ramas de las arterias pulmonares. Y con eso tapa al sistema vascular para que pueda pasar la sangre. Y eso es una muerte súbita. Los émbolos medianos pueden llegar hasta un sitio como este, por ejemplo, la cual puede dañarse un pedazo del pulmón, un fragmento, un segmento del pulmón. Va a haber síntomas, pero no va a ser la causa de la. Por lo tanto, las embolias más pequeñitas que nacen a partir de las venas pulmonares más profundas son los más peligrosos, porque en el transcurso de los años va a causar pérdida de tejido pulmonar y va a producir ¿qué? Hipertensión. Un émbolo muy grande va a producir una muerte súbita, porque esta es una de los vasos más grandes en el pulmón. O este otro, que es de una arteria pulmonar en la cual se recanalizó, se quedó estancado este trombo, llegó, se formó un trombo y se comenzó a recanalizar. Por eso se ven estos espacios. Pero hay otros como este, en la cual prácticamente se tapa todo, es un fragmentito. Este va a producir los infartos. Este es un ejemplo donde se ve un émbolo que ya se quedó atrapado. Este ya está totalmente organizado. Hay la posibilidad de que se recanalice, sí. Y una forma de saber, por eso en las autopsias uno tiene que buscar un montón de signos de este tipo, en la cual se comenzó a disecar la vena, se encontró que había bridas dentro de la luz de esa vena. ¿Eso qué significa? De que aquí hubo un trombo y se recanalizó. Isquemia, infarto. Isquemia, suministro inadecuado y insuficiente de sangre a un tejido. Infarto es la necrosis coagulativa del tejido. Factores que influyen en el desarrollo de un infarto: anatomía del suministro vascular. Por eso, ustedes tienen que aprender en anatomía cuál es el sistema de irrigación de ese órgano. La velocidad de la oclusión, cuán rápido ha sido, si ha sido lento o ha sido despacio. La vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. ¿Qué órganos son más sensibles a la hipoxia? ¿Un riñón o un cerebro? Cerebro. La hipoxemia significa de que cuánto de oxígeno tenía esa persona antes de tener un problema de un infarto. Los infartos rojos con oclusiones venosas, que dijimos, en tejidos esponjosos y laxos, como los del pulmón, en tejidos con doble circulación, en tejidos previamente congestionados o cuando se restablece el flujo en un sitio de oclusión arterial y necrosis previa. A veces se recanaliza y vuelve a aparecer y hay un problema severo de infarto rojo. Los
infarto blanco se produce en efusiones arteriales, en órganos sólidos o con circulación endarterial, o llamado circulación término-terminal. Todos estos producen necrosis coagular. Aquí se ve un émbolo, produce un infarto, acá en forma de triángulo, acá igual. Acá en el riñón, uno recién está comenzando, este ya está organizado con el triángulo, o este ya está en fase de regeneración o consolidación. Todo esto son infartos. O el cerebro, en la cual acá la necrosis por un infarto cerebral, al principio es así, y después cuando ya se consolida el infarto comienza a haber hemorragia. Este no es un infarto por necrosis coagulativa, no, este es por microtracción, por la característica del tipo de tejido que tiene el cerebro. Y aquí se ve cómo desaparece toda la zona infartada. Aquí no hay recuperación con fibrosis. El intestino es un infarto arterial y este es un infarto venoso. Un infarto miocárdico, órgano hueco, ya está organizado acá se ve un poco de hemorragia. Un infarto cerebral, como ya dije, todo está acá ya en fase final y aquí en la desaparición. Y esto es un infarto del dedo por un problema arterial que primero fue blanco y después comenzó a haber la cuestión hemorrágica y al final se lesiona o se complica con un proceso infeccioso. Shock, otro que tienen que aprender: estado insuficiente, una circulación o perfusión de tejidos, provoca hipoxia celular y hay varios tipos: shock cardiogénico, shock hipovolémico y shock séptico. Cardiogénico por el corazón, hipovolémico por falta de líquido o sangre y shock séptico por bacterias, hongos o otros elementos que causan esa característica de shock. Pero además hay otros: shock cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico. Siempre existe el anafiláctico por un problema de una hipersensibilidad tipo 1, o sea, por actividad de la inmunoglobulina E. Y el neurogénico en daño cerebral. ¿Qué sucede en esta cuestión del shock? Principalmente vamos a hablar del shock séptico, porque ese es el que más daño hace, el resto ya más o menos se conoce. Hay productos moleculares asociados a patógenos que van a producir estos elementos moleculares que van a actuar sobre los receptores TOL a nivel de los macrófagos y los leucocitos, van a actuar sobre el endotelio y van a actuar sobre ¿qué? El estado procoagulante, donde van a activar a los endotelios para formar coágulos, van a actuar sobre los elementos inflamatorios para producir una serie de mediadores químicos, que ven ustedes todos acá, que son estados proinflamatorios, que van a dañar al endotelio y va a haber anormalidades metabólicas. Anormalidades con resistencia a la insulina, con hiperglicemia, y todos ellos van a hacer que, como este es a nivel sistémico, va a producir lo que se le llama una disfunción orgánica. Esta disfunción orgánica al final va a producir lo que se llama la falla multiorgánica, acompañado de esto que se llama la microtrombosis o trombosis microvascular, que se llama la coagulación intravascular disseminada. Ese es el problema más serio.
¿Qué es microtrombosis? Trombosis en capilares, a nivel pulmonar, renal. Aquí se ve cómo se ha coagulado. Hay signos clínicos muy característicos de este. El principal problema de esto es que en la dirección séptico hay tres fases. La fase reversible, la cual es el inicio, donde todavía hay posibilidades de que se recupere. Hay un problema de vasodilatación, a diferencia de los otros tipos de shock, hay vasoconstricción periférica. En el séptico hay vasodilatación periférica. En la fase no reversible es porque ya la cosa cambia y comienza a aparecer la coagulación intravascular, es esto. Está iniciándose esto. Y la glicólisis es de tipo anaerobio, donde hay cantidad de ácido láctico en sangre. Y la irreversibilidad final es que ya no hay forma de solucionar eso, donde hay una disfunción orgánica negativa. Bueno, fácil y rápidamente, porque el tiempo son los vasos sanguíneos. Estoy haciendo lo que era 2 clases, ahora es 2 en 1. Este es el sistema vascular. Este es el sistema vascular. Todo comienza en el corazón y termina en los capilares. Si uno ve esto, las arterias, arteriolas, capilares, venulas y venas. Esa es la distribución de los vasos. Es importante. La presión sanguínea, ¿dónde se ve? En las arterias grandes. La velocidad con que va la sangre se ve en las arterias grandes. Pero estos vasos grandes tienen poco espacio o no abarcan mucho en el cuerpo. En cambio, las arteriolas y los capilares es el que hay en todo el cuerpo, es el que más hay en todo el cuerpo. Por eso es el área total de los vasos sanguíneos, es capilares y arteriales. Las venas no tienen mucha presión y el flujo y la velocidad es poca. Las células endoteliales. Bueno, ya dijimos sobre eso. Un vaso sanguíneo, una arteria, el endotelio, y aquí donde están estas flechas está la elástica interna. Entre ambos, ¿quién está? La íntima. Acá, la íntima. Es una línea muy finita, porque la muscular, la pared muscular es la más gruesa, la más grande. Esta es la ventísima. Y en la vena es esta forma de distribución. No es tan regular ni tan potente en la pared muscular. Esta es una arteriola. Esta arteriola es absolutamente básica para muchas cosas. Esta es una imagen donde se ve los capilares en el corazón. Esos capilares en el corazón quedan. Esta es una continua. Los capilares son continuos. Dejan la sangre, dejan el oxígeno, nutrientes y continúan. Y aquí está la microscopía electrónica. En los glomérulos es fenestral. Muchos espacios. Porque este es un sistema, por la función que desempeña, de dejar cantidad, de salir bastante cantidad de elementos de la sangre. Porque tiene que ser depurado. Y aquí está la microscopía electrónica con cantidad de espacios entre los endotelios. Y este es el del sistema hepático. Es discontinuo, porque hay largos trechos donde se continúa en el sinusoide, pero hay algunos que quedan porque tienen que entrar hacia el espacio de disco. El endotelio, entonces, tiene 2 partes. La
la parte basal, el estado basal y el estado activo. Todo es normal en el estado basal cuando no lo afecta. Y la función es hemostático, ¿sí? No se adhiere nadie y tiene funciones específicas. En cambio, cuando está activo por una serie de causas, estrés, factores inflamatorios, productos de tipo triglicéridos o de los glicanos, la hipoxia, la acidosis, los virus, el cigarro, van a causar alteraciones en el endotelio. Sobre la presión arterial. Una presión arterial normal está relacionada a dos cosas: el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Son las dos cosas. El gasto cardíaco, que tiene su volumen, tiene sus factores cardíacos, y la resistencia periférica, que son las arteriolas, que tienen sus factores que están actuando sobre estas arterias de constricción y de dilatación, y factores neuronales. Hay algunos factores locales que pueden actuar, como son la autorregulación, el pH y la hipoxia, pero es el menos cantidad. Entonces, la enfermedad vascular hipertensiva es mantener un rango estrecho de la presión arterial. Presiones bajas, hipotensión, provocan perfusión inadecuada en los órganos o muerte en los tejidos. Presión alta causa daño en los órganos finales. Su principal riesgo es la arterioesclerosis. Y ya vamos a ver cuál es. La hipertensión esencial es el 90 al 95% de todos los casos. Y después hay un 10% de hipertensión secundaria. Aquí está el movimiento de la presión. Eso lo dejamos el problema básico de una hipertensión está en qué? En este arteriol. Se comienza a dañar. Cuando hay una presión alta no controlada, es lo que se llama la arterioloesclerosis hipertensiva fibroblástica o concéntrica, donde el músculo está hiperplasiado, hipertrófico, con disminución de la fuerza. Este otro, no, este es un engrosamiento de la pared arteriolar, pero de tipo llano. Eso se ve en los diabéticos. La arteriosclerosis, ¿qué es? Literalmente el endurecimiento de las arterias es lo que dicen los libros, pero lo que hay que entender aquí es que la arteriosclerosis o la aterosclerosis, vamos a ponerlo como sinónimo, es un proceso inflamatorio de la pared arterial, con algunas excepciones. Una excepción es la arteriosclerosis, la esclerosis arterial de la media, de Monk. Simplemente es un problema de depósito de calcio en la arteria, en la pared arterial media, ya sea por un problema de falla renal o en los problemas que puede haber en el manejo de la hipercalcemia. Y la hiperplasia intimal fibromuscular es un problema que es un aumento del grosor de la pared arterial, que más se encuentra en qué? En arteriolas. Por eso antes dije, la hiperplasia del músculo a nivel de la hipertensión arterial esencial, hipertensiva, no controlada, hay aumento con una hiperplasia fibromuscular. Pero en los pacientes con enfermedad crónica o en los diabéticos es lo que se llama una arterioloesclerosis dialítica. Arteriosclerosis, que significa, ¿qué cosa significa?
hígados, el endurecimiento de los vasos, más frecuentemente es con otro pecado. La arteriosclerosis. Este es un ejemplo que los pongo siempre y eso va a servir. ¿Por qué se estudia la arteriosclerosis en los médicos? La mayoría, casi nada. En otras cosas, nada. Los únicos que estudian un montón son los cardiólogos. Pero el resto casi nada. Miren, con una presión sistólica de 120, una presión diastólica, un colesterol de 220, un LDL de 50, que no tenga diabetes, que no fume, que tenga un electrocardiograma normal, la posibilidad de tener un riesgo de enfermedad cardíaca, un infarto, por ejemplo, es 5-8%. 5 en mujeres, 8 en hombres. Pero si tiene una presión arterial de 160, una diastólica de 100, un colesterol de 260, un HDL de 35, o sea, un LDL más alto, debe ser 100, eso es al revés, que tenga diabetes, que sea fumador y que esté alterado su electrocardiograma, es casi 50% que vaya a tener un infarto. Entonces, la arteriosclerosis es la base de la patogénesis de las enfermedades coronarias, cerebrales, vascular periférica, y causa más morbilidad y mortalidad, aproximadamente la mitad de todas las muertes en el mundo occidental, que cualquier otra enfermedad. Y la enfermedad coronaria es la manifestación más importante de la arteriosclerosis, que a menudo conduce a la muerte por cardiopatía isquémica o infarto de miocardio. Por eso cuando uno dice que hay un infarto, el problema no es el corazón, el problema es la arteria coronaria. Factores de riesgo para la aterosclerosis o arteriosclerosis. Acá no se puede cambiar la genética, la edad y el sexo. El sexo se supone que al principio es masculino, pero femenino después es igual. Factores de riesgo importantes que se pueden modificar: hiperlipidemia, hipertensión, fumar tabaco, diabetes. Si todo eso se cambia, se puede modificar. Hay riesgos adicionales como son la inflamación añadida y otras cosas. Propósito, la arteriosclerosis, vuelvo a repetir, es un proceso inflamatorio. Entonces, el equilibrio entre la absorción del colesterol y el metabolismo del colesterol. Esto es importantísimo, tiene que estar ahí. Bajo riesgo, porque hay un alto síntesis de colesterol, hay una eliminación bastante importante de los esteroles por heces y un transporte reverso del colesterol en cantidad. Cuando hay un alto riesgo es porque hay una síntesis baja de colesterol, hay cantidad de LDL dando vueltas en sangre, hay poca cantidad de esteroles en los neutros en las heces, y no hay o es bajo el transporte reverso del colesterol. ¿Cómo es esto de la patogénesis? Hay una disfunción endotelial por procesos inflamatorios que puede haber, o una serie de causas que ya vimos en la activación del endotelio, acumulación de lipoproteínas, adhesión de monocitos, adhesión de plaquetas. Acá. Pero como el endotelio está lesionado, va a ir a la íntima. Y acá está la íntima. Y aquí se hace todo el proceso. Hay proliferación del músculo liso del vaso sanguíneo, la
hay reclutamiento de células T, acumulación de lípidos y calcificación de la matriz extracelular. Cantidad de macrófagos que han entrado, el músculo liso se transforma en macrófagos, en fibroblastos, y aquí se comienza a acumular el problema del daño que hay. ¿Qué cosa hay? Cantidad de lípidos, de colesterol, del LDL, y que va a ser lo que se llama una placa ateromatosa. Aquí, esta es una placa, pero que se llama estría grasa. Todavía no es una placa. Eso lo hemos visto en un recién nacido, porque la mamá tenía una alimentación de lo peor. Comienza acá. Hay después, el endotelio que está lesionado, que está activado, vamos a decir así. Y comienzan todos estos elementos que ya dije que se meten a la hija. Acá. ¿Ven? Aquí se organiza. Acá se organiza. Y hay cantidad de lípidos metidos acá, dentro de la hija. ¿Y qué es lo que hace? Alteración en la luz del vaso. Ya no es un vaso liso. Hay turbulencia, hay irregularidades, hay distorsión. Entonces la sangre que va a pasar por acá ya no va a ser un flujo laminar, no, va a ser turbulento, y ese es causante de formación de nódulos. Acá en el corazón, un trombo. Acá. ¿Por qué? Esto salió de alguna placa de la lesión de la coronaria. La coronaria, ¿qué está produciendo? Esta arteriosclerosis, esa lesión de la pared, es el causante de la formación de un trombo. Y ya dijimos que es un trombo. Y este se rompe y forma un émbolo. Y este émbolo se clavó acá. ¿Y qué va a producir? Infarto. Acá está. Aquí. ¿Ven? Acá. ¿Cómo es la luz de esto? Acá. Así. Esta es una lesión de una arteriosclerosis con formación de trombo. Acá está el trombo rojo con fibrina y aquí está la placa ateromatosa. ¿Cómo se ve? Por estas líneas que ven aquí ustedes, que son los cristales de colesterol. Aquí hay cantidad de elementos, fibroblastos, linfocitos, macrófagos, que poco a poco va a dañar la pared de esta piel. Acá está dañado, totalmente dañado. Y esta es la luz que queda. Todo esto es la placa ateromatosa. Y aquí se ven cantidad de macrófagos, colesterol. Y aquí está la luz con un trombo. Aquí se ve en una arteriografía, miren cómo se ve. A las justas pasa la sustancia de contraste. Y aquí está totalmente tapado, porque toda la pared está dañada. ¿Qué es el aneurisma? Es una dilatación de la pared de la aorta. Eso se ve en las aneurismas aórticos, en la aorta abdominal, por una placa arteriosclerótica que comenzó a dañar progresivamente la pared de esa arteria aórtica. Y poco a poco comienza a erodar, se comienza a pegar placas y placas de fibrina, queda un poquito de luz. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ya no tiene pared, es como una bola, como un globo, donde una presión fuerte que va a venir del corazón puede romper la adventicia y hacer un sangrado cerebral. Esa es una aorta abdominal. Ese es un aneurisma. Y una disección de aorta es porque la sangre se ha metido aquí, a nivel de la pared
especialmente en la médula íntima, y diseca la pared de la aorta. Esto es en la aorta ascendente. Esta es aorta ascendente. Comienza acá y se va por toda la pared. No hay sangre en la luz de la aorta, está afuera, disecando toda la pared. Eso se llama disección de aorta. Comienza a nivel de la aorta ascendente a 3 centímetros, más o menos 2 o 3 centímetros de la válvula aórtica. Y es por un aumento de presión arterial y daña la pared de la aorta. Y finalmente, las vasculitis. Las vasculitis es todo un proceso, una cantidad de casos que se ven en todo lado. Y depende de qué tipo de vaso está dañado por el proceso infeccioso o inflamatorio, porque la mayoría de estos son de tipo autoinmune. Vasos grandes, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa, la arteritis granulomatosa es la gigante, es el de Takayasu, o la enfermedad de Weber, que son tromboangeitis obliterante, que se ve en las arterias femorales o las ilíacas, con microabscesos en ese trombo, en esa lesión de la pared. O vasculitis de vaso medio, los mediados por complejos, poliarteritis nodosa, el de Kawasaki, o en vasos pequeños, puede ser arteriolares o capilares, con formación de granulomas o no, por ejemplo la polinitis microscópica, o la enfermedad granulomatosa con polangeitis, el tipo Wegener. Este es el tipo Wegener, por ejemplo, es de capilares o venas y es con formación de complejos inmunes, es lo que más se encuentra a veces. El complejo, el tipo ANCA. El ANCA es una medida en la cual se utiliza en laboratorio. El ANCA-C es el más interesante porque ahí encaja con varias otras enfermedades y está la enfermedad de Wegener. Y las otras con asma y otro tipo de enfermedades son en vasos pequeños. Y estos están relacionados a complejos inmunes mediados. Lupus, IgA, las crioglobulinemias y otras, por ejemplo, como la enfermedad de Creutzfeldt. Estas son enfermedades muy importantes en ese sentido. La otra situación es, ya no nos da tiempo para ver los tumores. Hay tumores benignos y tumores malignos, eso es evidente en los vasos sanguíneos. Los más severos son los llamados angiosarcomas y los benignos son de los hemangiomas que hay en todo. Hay que diferenciar de las malformaciones porque esos no son tumores, son enfermedades de distorsión o alteración del vaso sanguíneo en su formación. Muy bien, ahí nos quedamos.